la vida te está obligando a soportar, callado, lo que nadie aguantaría ni gritando. Y hoy estás ahí sacando fuerzas de donde no hay. Poco a poco Dios está obrando en ti. Tu propia carga no la puedes compartir. Tú eres fuerte pero eres humano. Sé que llorar no estaba planeado, pero el proceso te enseña a vivir. Y en la debilidad se perfecciona Dios en ti, en ti. Quien te ve adorando no imagina cuánto está siendo difícil ocultar las lágrimas con la sonrisa y la voz te falla si quieres cantar, pero aún así no paras de adorar. Aunque te duele el alma, estás aguantando. Entre llanto y gemidos te vas levantando, creyendo que mañana brillará el sol, pues la promesa es mayor que ese momentáneo dolor. Se tem alguém que tem uma promessa aqui, escuta essa resposta de Deus pra você. De pouco a pouco você se tornou alguém. O fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. E é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem estiver adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas desse sorriso. A voz ainda embarga quando quer cantar, e mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Em que um solo se chora, está se superando, crendo que
se transforma el ambiente. Te adoro y siento libertad. Tú llegas como un río de agua fresca, llenándome de paz. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, te amado eres solo tú. La paz de Cristo, amados hermanos, amadas hermanas, les habla el hermano Marcelo Barcos y estamos dando comienzo a una nueva emisión de Sana Doctrina en lo Perfecto 2025, versículos, pasajes de la Palabra de Dios. Hoy estamos en este día domingo, algunos lo llaman de Pascua, otros de turismo. Acá en Uruguay también se llama de la Vuelta Ciclista. En fin, semana donde no se trabaja prácticamente los últimos 4 días, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo. En algunos países se toman toda la semana libre. Acá, un tiempo atrás, unos años atrás, se tomaba también toda la semana de turismo, es decir, toda la semana, los 7 días. Pero realmente hoy tenemos una palabrita. Yo estaba escuchando una predicación el día de hoy, ya venía pensando este tema sobre lo que es la Pascua judía y lo que es la Cena del Señor, ¿sí? Así como se estipuló en las Sagradas Escrituras, la Cena del Señor, que también se puede llamar el partimiento del pan,
el partimiento del pan, la cena del Señor, es algo que nos compete nosotros los cristianos. Sé que la Biblia habla acerca de Pablo cuando hace una comparación entre la Pascua judía y la Pascua, vamos a decir, cristiana, donde él dice que nuestra Pascua es Cristo. Entonces, ahí hay que ver una cosa muy importante en ese texto, porque cuando dice que nuestra Pascua es Cristo, Pablo no está estableciendo una Pascua para ser celebrada en la iglesia, sino está comparando la Pascua de los judíos y cómo debería celebrarla los judíos, cuántos son cristianos, ya que la Pascua es para los judíos, nunca fue para los cristianos. Ahora, nuestra Pascua es Cristo, sí, es verdad, por sus ribetes. ¿Cuáles son sus ribetes? La Pascua judía es celebrada, ¿sí?, para recordar la obra de Dios con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Todo eso, usted que ha analizado qué es la Pascua o le han enseñado, incluso les he enseñado el tema, no es ese. La Pascua judía es recordar cómo Dios libró a Israel de Egipto y cómo lo sacó de lo que es el desierto para llevarlo a la tierra prometida donde fluye leche y miel, que es la tierra de Canaán. Y cuando se celebra la Pascua se tiene que comer un cordero físico, un cordero real. Cuando se está amaneciendo, cuando comienza un día, porque en Israel los días no comienzan a las 12 de la noche, sino comienzan a la tardecita, cuando se está ocultando el sol. Uno va para Israel y usted va a ver el Shema de Israel por medio de los parlantes, cuando está atardeciendo es porque comienza un nuevo día. Bueno, la Pascua que es nuestra en Cristo no es con un cordero físico, porque nuestra Pascua vendría a ser simbolizada por Cristo como el cordero pascual o el cordero inmolado allí en la cruz, donde él murió una vez y para siempre. Entonces, mientras los judíos comen un cordero físico, recordando lo que hizo Dios con ellos, nosotros, los cristianos, no celebramos Pascua porque no hay mandamiento de celebrar Pascua. Cuando Pablo habla sobre la Pascua que es en Cristo, le está hablando a los judíos que iban a celebrar la fiesta de Pascua. Jesús, como judío, estuvo celebrando en el periodo de la Pascua. ¿Me está entendiendo? Entonces, allí la celebración es para judíos. Los gentiles no celebraban Pascua. Las naciones vecinas no celebraban Pascua. El tema es que Jesús eligió la Pascua para instaurar algo distinto a la Pascua judía. Y ese algo distinto es el partimiento de pan, la cena del Señor, donde los elementos van a ser distintos. Ya no corresponde un cordero, un pan sin levadura, no. Ahora Jesucristo, al elaborar la cena del Señor, o el partimiento del pan, elabora el pan que viene a simbolizar lo que Cristo hará en la cruz. Incluso Cristo profetiza este hecho a los apóstoles, en ese tiempo discípulos del Cordero. Apóstoles aún no eran porque Cristo no había muerto ni resucitado, pero les estaba anunciando de antemano lo que él iba a hacer. Y también no solo a ellos le anunció, a los apóstoles, a los discípulos en ese momento, sino le anunció a todo el que le escuchaba cómo iba a ser esa celebración nueva. Ya no iba a haber cabida para la Pascua judía, sino que Cristo, dentro de la Pascua judía, iba a instaurar una nueva celebración para el cristiano, y esa nueva celebración iba a ser el cuerpo de él, simbolizado en el pan, sin levadura, y vino, simbolizando el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto es un testamento. Hay algunos que se equivocan al decir que pacto no es lo mismo que un testamento. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos
por todos lados, inclusive por hechos, cuando hay cambio de pacto, las alegorías de los pactos, del antiguo pacto, el pacto de muerte, el pacto del espíritu. Todos esos pactos son pactos que Dios hace con la humanidad. El testamento está incluido ese pacto, y en ese pacto, que es el último pacto que hay de Dios con la humanidad, no va a existir otro. Cristo hizo el último pacto que Dios hizo con la humanidad. Y ese último pacto es el que crea en el Señor Jesucristo como su Señor y se someta a Él por amor, va a alcanzar esa salvación tan maravillosa, porque Cristo se le va a entregar gratuitamente, porque Él, como Cordero Pascual, como que fuera el Cordero que comen los judíos en esta Pascua, que ellos celebran, la Pascua judía, ese Cordero que estaba siendo colgado en esa cruz, en ese madero, iba a consumir todos los pecados de la humanidad, para de esa forma pagar tu pecado, mi pecado y todos los pecados de la humanidad. Todo el castigo y la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros iba a caer sobre aquel que estaba en la cruz, ese Cordero, como dice la Biblia, que Él es el Cordero de Dios. Entonces, es nuestra Pascua por lo que hizo allí en la cruz. Pero no significa eso de que Cristo mandó celebrar Pascua. No, Él es nuestra Pascua en significado o en alusión a la Pascua judía. Es lo que le estaba enseñando Pablo a los judíos para que cumplieran su celebración, la Pascua. Ahora lo vamos a ver con la Biblia. Y realmente hay un error grande, ¿sí? Porque también entre pacto y testamento, y la Biblia es muy clara, habla de pactos. Y los pactos, obviamente, son necesarios que se hagan entre Dios y la humanidad. No hay más nadie. Dios y la humanidad. Dios prometió, por ejemplo, por el arco iris, no anegar o inundar la humanidad nuevamente, y que la humanidad quede bajo agua y mueran todas las personas y todo ser vivo bajo agua. ¿Y qué hizo como pacto? El arco iris. Está escrito ahí en la Biblia. Eso es un pacto. Y hay varios pactos que Dios hizo con la humanidad, con los patriarcas, con Israel, ¿sí? Pero con la iglesia y con toda la humanidad y con los dos pueblos, hay un último pacto que hizo Dios con la humanidad, que es el nuevo pacto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo encontramos en la Biblia por todos lados, en el Nuevo Testamento, cuando se habla del cambio de pacto. Obviamente que todo esto tenemos que analizarlo a través de la Biblia. Vamos ahora a estar, a ver, vamos a leer un mensaje. Dice: Dios le bendiga, amado hermano Marcelo, aquí presente, se escucha y se mira bien. Gracias, hermana Sandy, Dios te bendiga, allí en Ecuador. Entonces, esto lo vamos a ver el día de hoy, para que quede bien claro que la cena del Señor es la celebración que Cristo instauró, una nueva celebración que no es Pascua. Que se haya celebrado en la Pascua, estamos de acuerdo. Que sea Jesucristo simboliza la Pascua cristiana para los judíos, que los judíos, ellos creen en un cordero, no creen en Jesucristo, pero creen que comiendo un cordero ya están bien delante de Dios, rechazando a Cristo. Eso es un problema de tiempos, de Dios con ellos. En la segunda venida de Cristo, el pueblo judío recién iba a creer en Cristo, en el Cristo que creemos nosotros. Ahora no van a creer, por más que le vayamos a predicar, no van a creer en Cristo hasta que venga su segunda venida. La Biblia habla de judíos que creen en Jesús, pero
son judíos mesiánicos, son judíos mitad judío y mitad cristiano. Tiene que venir Cristo para amoldar sus vidas, porque no están bien, no se puede vivir en los dos pactos. ¿Se entiende? Incluso hubo un concilio cuando estaba Pablo y los judíos que querían judaizar a los gentiles cristianos, y siempre hubo ese problema entre judíos cristianos y judíos y cristianos gentiles de otras naciones. Siempre hubo ese problema. Entonces se llegó a un acuerdo allí bueno, de no cumplir ciertas cosas. Entonces realmente, amados hermanos, cuando venga Cristo por segunda vez, recién allí todo Israel creerá en el Mesías realmente. Pero son los tiempos de ellos, de los judíos, con Dios. Amén. El hermano Jefferson allí también nos saluda, dice: saludo hermano Marcelo, Dios lo bendiga, hermanos. Muy bien, seguimos. Vamos entonces a orar a nuestro Dios. Yo les preparé una alabanza para que puedan escuchar y después vamos a orar para empezar este maravilloso tema que quiero tratar, porque nosotros los cristianos no celebramos Pascua. Sí, Cristo simboliza nuestra Pascua, es nuestra Pascua ante los judíos, ¿sí? Es nuestro Cordero Pascual, pero Jesús no enseña a celebrar Pascua cristiana, enseña a celebrar otra cosa que vamos a ver ahora, que es rememorar lo que Él hizo en la cruz. Y otra de las cosas que voy a tratar es que Dios no estipuló, es decir, Cristo no estipuló tiempo para esa celebración. Si fuera Pascua, que Cristo estuviera enseñando una Pascua cristiana, entonces tenemos que celebrarla una vez al año. Pero esto no es así, porque la Biblia no enseña a celebrarla una vez al año, porque cuando vamos a la Biblia la celebran cada primer día de la semana. Hay varios lugares en donde se celebra, que lo vamos a tratar, y los cristianos lo celebraban no una sola vez al año, una vez a la semana, dice la Biblia. Yo no estoy de acuerdo una vez a la semana, porque la Biblia tampoco dice que hay que celebrarla una vez a la semana. Tiene que haber un periodo en donde las personas, los cristianos, puedan analizarse, ¿sí? Que se analicen a sí mismos para ver dónde están parados, si están muertos espiritualmente, si están pecando, si no están pecando, cómo está nuestra vida delante de Dios para celebrar la Pascua. Si en cada semana decimos que somos cristianos y pecamos más de lo que es amar los mandamientos de Dios, entonces hay algo que está mal. El cristiano no vive en pecado, el cristiano no practica el pecado. Entonces, si dejamos pasar mucho tiempo los débiles en la fe, se van a terminar enfriando. El Espíritu Santo se va a terminar, lo van a terminar ahogando. Dice: no apaguéis al Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces, si esperamos un año, los débiles en la fe que no soportan ni una semana, imagínense. Entonces, tampoco cada una semana, porque ya sería como medio obligada la santificación. Entonces estoy obligado a cumplir porque ya me viene la cena el domingo que viene. No, entonces hay que tener un periodo. Yo creo que un periodo de un mes está bien. Es correcto porque pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y el cristiano tiene que analizarse. ¿Soy cristiano o soy mundano? Lo vamos a ver ahora cuando veamos los textos. La cena del Señor no se puede tomar de cualquier manera. Además, la Biblia dice que el que no toma la cena está muerto en vida, no tiene vida en sí mismo. El que no come el cuerpo y no bebe la sangre de Cristo no tiene vida en sí mismo, ni tampoco tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la cena una vez al año? Es rematadamente muy lejos. Entonces el cristiano se puede dar el lujo de no analizarse, porque la cena es para eso, para analizarnos, a ver dónde estamos parados. Lo vamos a leer en la Biblia. Vamos a ver también en la Biblia cómo hacían los primeros cristianos con el tema del partimiento del pan. La Biblia llama partimiento del pan a la cena del Señor, que es una cena, porque se hace en la noche. Incluso Pablo
en una oportunidad que extendió su discurso hacia la medianoche, también hizo la cena en la noche. Y no la hizo en Pascua. En la venida del Espíritu Santo también cenaron, porque Pedro dice que predicó y también estuvieron partiendo el pan y haciendo cena. Entonces, ahí no era Pascua. Entonces, la cena del Señor se celebraba a cualquier momento. En la Biblia dice cada primer día de la semana que se reunían al partimiento del pan o la cena del Señor, a comer el pan y beber de la copa. Lo hacían una vez a la semana. Yo no estoy de acuerdo con una vez en la semana, vuelvo a reiterar, porque el cristiano como se va a sentir medio obligado a santificarse. Entonces no hay casi análisis o que podamos hacer nosotros, porque ya terminamos una cena, el lunes estamos llenos, alimentados, el martes tenemos fuerza, ya el miércoles quizá empezamos a titubear, pero el domingo tengo cena, entonces otra vez nos da fuerza y el domingo otra vez a la cena. Entonces como no hay lugar para el autoanálisis, no sé si me entiende. Entonces uno no sabe si está siendo cristiano por obligación o por amor. Por eso hay que tener un periodo que no sea muy largo para tomar la cena. Si es muy corto, entonces uno no sabe si está sirviendo a Dios por obligación o lo está haciendo por amor. Vamos entonces a la alabanza. De la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó a ti. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua en vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó.
presencia. No me pude resistir al fuerte impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. No hay caos ni dolor, ya pasé de muerte a vida. Es el Todopoderoso, Jesús incomparable, aquel que dijo un día: nadie me quita la vida. La entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo con su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay y jamás lo habrá. Impactante. Impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar, impactante. Muy bien, amados hermanos, versículo del día domingo 20 de abril del año 2025. Juan 6:55. Perdón, Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esto va para todos, ¿no? Inclusive para mí. Entonces, ya estamos pensando de aquí a un tiempo más de que vamos a realizar una cena, ¿sí?, en el mismo programa para que usted tenga la oportunidad de cenar. Quizá usted no tiene momento para cenar y es cristiano. Vamos a hacer cena una vez por mes aproximadamente para tener tiempo de analizarnos, ¿sí?, a ver cómo va nuestra vida con Dios. Entonces, este es el versículo que vamos a tratar. Y es muy claro. Si no comemos la carne y bebemos su sangre, es decir, la celebración que Cristo manda a la iglesia a celebrar, no tenemos vida en nosotros. Y lo dice porque Él dijo en la cena del Señor, dijo claramente en la última cena, dentro de la Pascua, esa nueva modalidad de cena que Él instituye dentro de la Pascua, donde no se comía el cordero en esa fiesta o en esa celebración o conmemoración que Cristo estaba realizando, solo puso dos elementos: el pan, que lo vemos ahí cortando para ser entregado, y la copa con el vino, que la tenemos ahí al lado, como vemos en la foto. Simplemente estos son dos elementos. Eso ya no sería Pascua. Pero dentro de la Pascua estaba haciendo una nueva celebración que los cristianos deberían hacer, como dice la Biblia, todas las veces que lo hagáis. Estaba diciendo celebrarla una vez al año o cada Pascua.
Podía haber dicho cada Pascua empecemos a hacer esto. Pero Jesucristo dijo todas las veces que lo hagáis. Y después vamos al libro de Hechos, los primeros cristianos, tanto Pablo como Pedro, la celebraban no en Pascua, sino cada primer día de la semana. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Aquellos hombres que dicen hay que celebrarla una vez al año? ¿O lo que está escrito en la Biblia, donde se celebraba continuamente el partimiento del pan y también la bebida, donde también vamos a ver que se emborrachaban, que no es jugo de uva, sino es vino? Bueno, vamos entonces a orar a nuestro Dios y ya vamos directo entonces a ese versículo. Oramos. Grande y poderoso Padre Celestial, santificado sea tu nombre. En nombre de Jesucristo y bajo la intercesión de tu Espíritu Santo que intercede por nosotros con hermosos gemidos indecibles, hoy nos encontramos en tu presencia y pedimos que vengas a hablar con nosotros en este día de hoy. Oh Señor de la gloria y Dios poderoso, qué maravilla es estar en tu presencia. Qué maravilla estar escudriñando la palabra de Dios. Qué maravilla porque tú nos enseñas. Señor, sé que hay muchas interpretaciones, sé que hay mucho orgullo, mucha soberbia en algunas doctrinas, que la Biblia muchas veces se torna clara, pero por malas interpretaciones, Dios mío, se está cumpliendo algo que tú no pides. Oh mi Dios poderoso, tenga misericordia porque la Biblia dice que tu iglesia reina el orden, no es un lugar de desorden. Por eso, amado Padre Celestial, es que estamos orando ahora en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para que nos enseñes la sana doctrina bíblica y en lo posible, sin ninguna interferencia de los dogmas denominacionales que hoy existen, donde enseñan diferente cada uno de ellos. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos para enseñar de una manera sencilla y clara y bien interpretada la palabra de Dios. Dios mío, esto no es fácil, ya que hay muchas interpretaciones y denominaciones en el mundo. Pero yo creo, Dios poderoso, que tú a los humildes les exaltas. Tú escogiste lo vil de este mundo para llevar tu palabra maravillosa. Señor, aquí estamos predicando tu santa palabra, tratando de que no nos tome las teologías denominacionalistas. Oh Dios de poder y de misericordia, en un tiempo estuve engañado y he cambiado toda la doctrina aprendida, prácticamente un 100%, dejando de lado el orgullo, sacando la viga de mis ojos para de esa forma aprender y corregirme de lo que estaba mal. De la misma manera te pido que aquellos que me escuchan, pero que no me soportan, porque no pueden quizás rebatir sus enseñanzas o las enseñanzas que realizamos por no querer cambiar ellos, el orgullo de ellos, porque la denominación tendría que caerse por tierra si tuvieran que cambiar su doctrina y eso no lo harían. Y hoy hay miles que están atravesando en denominaciones falsos evangelios, falsas teologías cristianas que tú no enseñaste. Oh Dios de poder, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que me miran en vivo y aquellos que me miran en diferido y aquellos que cuando voy a mi página
de estudio, es decir, de análisis de Facebook. Cuando voy a mi página de ver cuántos vienen la programación y me adentro ahí en el estudio analítico, veo que hay más de 150 y hasta 200 personas que ven el programa, pero no son capaces de intervenir, pero sí lo miran. Oro por ellos, Señor. Oro por ellos, para que les des lo mejor en todas las áreas de su vida. Y como siempre, Dios mío, como he aprendido y como siento de parte de tu Espíritu Santo, que se haga tu voluntad y no se haga la mía. Bendice mi familia en el nombre de Jesucristo. Y por último, bendiga mi vida, Señor, y ayúdame a continuar y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo es la oración. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Muy bien, amados hermanos, vamos a empezar este tema que tenemos el día de hoy. Nos aprontamos. Juan 6, 53. Es lo que dice allí. Juan 6, 53. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los pongo un poquito en contexto. Obviamente allí Jesús estaba enseñando al pueblo judío y estaba simbolizando la Pascua, porque ellos estaban acostumbrados a comer la carne de un cordero y beber vino. Pero allí Jesucristo estaba enseñando que en él iba a haber una nueva celebración que no consistía en la Pascua judía, ya que ese cordero que iban a comer su carne era el mismo que les estaba hablando. Y esa bebida que iban a tomar, que no es vino, iba a simbolizar su sangre. Dice, y bebéis su sangre. No es vino, es sangre. Pero va simbolizada en el vino porque después Cristo lo va a aclarar en la cena del Señor. Amados hermanos, yo voy a poner la Biblia ahora para que usted vea realmente lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a quitar esto y vamos a poner la Biblia. Y vamos a leer un poquito más Juan 6 para que usted vea más o menos el contexto. Acá tenemos a Jesús que le está hablando a judíos en donde lo llaman rabí, es decir, rabino, como un maestro. Y dentro de lo que él venía hablando, les está enseñando que él es el pan de vida, pero lo más importante es lo que dice el versículo 47, que considero importante conforme al texto que estamos tratando. El versículo 47 de Juan 6 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso le estaba diciendo a los judíos. El 48 le va a hacer una gran revelación. Yo soy el pan de vida. Él ya se está revelando como
un pan. Yo soy el pan de vida. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, que ese pan judío, ese pan que Dios los alimentó en el desierto, ya no iba a ser suficiente para lo que Cristo estaba enseñándoles, es decir, la salvación y la vida eterna. Ya los judíos no dependían solo del Padre para la salvación y la vida eterna, ni del pan que comieran o que viniera del cielo. Jesús les dijo que ese pan que comieron no les dio vida, porque terminaron muriendo. Dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Ese pan que comieron, que fue dado por Dios, no les dio vida eterna. Por eso en el versículo 47 dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El pan que ofrece Jesucristo, que es Él mismo, no va a dejar que nosotros dejemos de existir, no vamos a morir, sino que directamente vamos a tener vida eterna. Ahora viviendo nosotros, si tenemos a Cristo, ya tenemos vida eterna. Cuando nuestro cuerpo físico muera, automáticamente vamos a pasar a vida eterna. Sí, va a descansar, la muerte es un periodo de descanso hasta que seamos resucitados, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Bueno, nosotros vamos a estar descansando. Cuando ocurra el arrebatamiento, la reunión de los cristianos en el cielo, los muertos en Cristo van a resucitar. Si estamos muertos, vamos a resucitar. ¿Qué significa resucitar? Volver a la vida. ¿Y cómo alguien vuelve a la vida? Cuando está muerto. Un vivo no puede volver a la vida. ¿Se entiende o no se entiende? No sé si me están entendiendo los hermanos. Un vivo no puede resucitar, porque un vivo que está vivo, consciente, porque algunos dicen que los que mueren se van con María al cielo, están con Pedro, con San Pancracio, con San Jorge, con andás a ver San Nicolás, Santa Teresa, la Virgen de Guadalupe, están allí comiendo con ellas y con ellos. Están allá en el cielo haciendo fiesta, en donde los católicos apostólicos romanos enseñan a orarle a ellos, hacerle oraciones a ellos que están en el cielo. La Biblia dice, amados hermanos, que los muertos en Cristo van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitan primero. Para resucitar tienen que estar muertos, no vivos. Si no, no tiene sentido resucitar a alguien que está vivo. Si está vivo no resucita, ya está vivo. Si está muerto, sí resucita. Cristo murió en la cruz, murió y estuvo muerto, su cuerpo murió. El engendro que él tomó, Cristo, cuando vino al cuerpo que Dios escogió por medio del Espíritu Santo para que él habitara a su Hijo, ese cuerpo murió. Cristo en su forma original no murió, porque Dios no muere, pero sí su cuerpo donde él habitó murió. Entonces, cuando Cristo murió en su forma humana, resucitó al tercer día, y ahí se le empezó a aparecer a sus discípulos. Entonces, si nosotros nos morimos, no podemos estar vivos, porque tenemos que resucitar para tener vida otra vez. Por eso yo no entiendo a aquellos que dicen que la persona cuando está muerta resucita automáticamente. Entonces la Biblia se equivoca. Entonces los muertos en Cristo resucitan. ¿Qué quiere decir? Que están muertos. Entonces, cuando ocurre el arrebatamiento, todos los que murieron en Cristo van a resucitar. Y dice la Biblia que si en ese momento hay personas vivas en la tierra, ellos
van a cambiar sus cuerpos en cuerpos glorificados. ¿Sí? La carne no puede entrar a esa reunión o al encuentro con Jesús en el aire para ir al tribunal de Cristo. No, la carne se queda en la tierra. ¿Sí? No sé si se desintegra, se vuelve polvo, no lo sé. Pero sé que nosotros vamos a ser transformados, si estamos vivos en el arrebatamiento y ocurre, vamos a ser transformados en un cuerpo glorioso, ¿sí? Como el que tiene Cristo resucitado. Y los que están muertos van a resucitar como resucitó el Cristo hombre, es decir, el cuerpo de Cristo resucitó. Ese cuerpo de Cristo que estuvo muerto, resucitó y volvió a la vida. Entonces, nosotros vamos a resucitar igual que Cristo. Esa es la esperanza, la fe que tenemos nosotros los cristianos. De que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Y es lo que está enseñando aquí en este versículo. Volvemos a leer. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque si creemos que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero para creer en eso, tenemos que creer en Cristo. Y para creer en Cristo, como ya lo hemos visto, hay que arrepentirse y hay que servirlo con amor. Y servirlo con amor es amar su doctrina, porque Jesús dijo, el que me ama, ama y guarda mis mandamientos. El versículo 49 dice, vuestros padres comieron en el maná del desierto y murieron. En el 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Se da cuenta que hay que comer el cuerpo para no morir. Pero hay que comer ¿de qué cuerpo? Hay que comer a Cristo. Cristo es el pan de vida, Cristo es la palabra, ahora lo vamos a ver. El que tiene a Cristo, vive en Cristo y come a Cristo, y se alimenta de Cristo, entonces no va a morir. Pero si no se come a Cristo, no se alimenta de Cristo, esa persona está muerta en vida, por más cristiano que se llame. Cuando uno va a la cena del Señor y come su cuerpo, es porque él está comiendo a Cristo. Su vida cotidiana de todos los días es comer a Cristo. Tener a Cristo en su vida es manifestar a Cristo en su vida. Entonces, cuando va a comer, tiene esa vida. Ahora, si realmente no se ve nada de lo que es la enseñanza de Cristo en la vida de la persona, no se ve nada de lo que es la doctrina de Cristo en la persona, entonces la persona anda muerta. Por más que coma la cena del Señor, lo que va a comer va a ser juicio. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Atención a esto. ¿Cuál es el pan que tenemos que comer? Lo voy a poner en azul. Y el pan que yo daré es mi carne. Está diciendo Cristo claramente que el pan que debemos comer es su carne. ¿Y cuál es la forma de comer esa carne? La enseñó Cristo en la cena del Señor, en su última cena, ¿sí?, con sus discípulos, antes de que muriera colgado en la cruz. ¿Y cómo sabemos que es esa reunión o esa enseñanza de cómo se come el pan de Cristo? ¿Cómo sabemos? Por lo que dice acá. Acá estoy moviendo el cursor, miren. Dice, después de la coma, la cual yo daré por vida del mundo. Entonces, allí está diciendo Cristo, para que tengamos certeza, para que tengamos un gran conocimiento de cuánto es que se come ese pan, la Biblia dice cuánto Él dé su vida por el mundo. ¿Y dónde dio su vida por el mundo? En la cruz.
cuando fue colgado en el Gólgota. Entonces el pan que hay que comer es el pan que Él enseñó en la cena del Señor o en el partimiento del pan dentro de la celebración de la Pascua judía. Allí, esa es la celebración en donde nosotros vamos a comer el pan que se está refiriendo ahí. Entonces, si nosotros no comemos el pan, estamos muertos en vida, no tenemos la vida eterna. ¿Me está entendiendo, hermano, o no me está entendiendo? Todo eso que está en verde que acabamos de analizar, que le estaba diciendo a los judíos, le estaba diciendo, si ustedes no participan de la cena del Señor con sus hermanos y hacen el partimiento del pan y comen unidos, unánimes en presencia, mi carne, y beben unidos y unánimes en mi presencia de la copa de vino, que simboliza mi sangre y el nuevo pacto, es el último que hay de Dios con la humanidad, no va a haber más pactos, ese es el último y a ese tenemos que debernos. Entonces, si no hacen eso, no tienen vida eterna, y si no hacen eso, están muertos. Porque lo dice ahí, no porque lo digo yo. Yo lo voy a leer por última vez y pasamos a otro texto. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por el mundo. Por la vida del mundo, es decir, por la vida de todos los que crean en él, ¿no? Y acá voy a poner tres cosas importantes. En Juan, capítulo 1, versículo 1, la Biblia nos va a decir algo muy importante para entender el tema de el pan. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, es decir, en el principio de la creación del mundo, en el principio de todo lo creado, era el verbo. El verbo es la palabra. ¿Quién era la palabra? Hay una coma. Y en verde, yo lo puse en color verde, dice, y el verbo era con Dios, no dice era un Dios como dice la Biblia de los testigos de Jehová, un Dios con minúscula entre corchetes. No. Ahí dice, el verbo era con Dios, es decir, la palabra era con Dios o estaba con Dios. O sea, la palabra estaba con Dios. Hay dos, verbo y Dios, palabra y Dios. Pero si terminara ahí el versículo, entonces veríamos que Dios es uno, singular, y el verbo era la palabra, alguien que lo acompañaba a ese Dios singular. Pero no terminó ahí el versículo. El Espíritu Santo, usando a Juan, continuó y dio la tercera revelación, que está en rosado. Y el verbo, es decir, la palabra, era Dios. Entonces ahí, ¿cómo arreglamos la situación? El verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios. Y después nos aclara que el verbo era Dios. Entonces, ¿que hay dos dioses? No, no hay dos dioses. La palabra que era Dios y Dios por el otro lado, no, porque Dios es un ejad compuesto. Entonces tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son Dios. Es un Dios en ejad compuesto. Es un Dios plural. Está el verbo, Dios uno. Y Dios, dice el verbo era con Dios, es Dios dos. Y el Espíritu de Dios
es el espíritu de ambos que está allí. Claro, es el otro consolador que lo reveló Cristo, que es otro consolador distinto a él. Dios tres. Y los tres son el ejad compuesto. Un único Dios que se manifestó a la humanidad, pero en pluralidad. Bueno, ahí tenemos lo importante, que el verbo, la palabra, es Dios. Entonces el pan de vida es la palabra. Ahora, en el principio, acá dice, era en el principio con Dios. Es decir, la palabra era con Dios. Y en el principio era con Dios. No era un Dios. Vamos al siguiente versículo, Hechos 2. Y aquí me voy a referir en este versículo que vamos a leer ahora. Yo me voy a referir a que la cena del Señor, yo no estoy hablando propiamente de la cena, los ingredientes ni nada de eso. Yo voy a demostrar que la cena del Señor no es una Pascua que se celebra una vez al año llamada Pascua cristiana. No, no existe celebración de Pascua cristiana. La única celebración que existe es la Pascua judía. Nosotros celebramos el partimiento de pan o la cena del Señor. ¿Sí? La cena del Señor es el partimiento de pan que habla la Biblia. ¿Cuál es la cena del Señor? Es la última cena que realizó en la última Pascua que vivió en la tierra, ¿sí? Antes de morir en la cruz. Ahí estableció esa nueva celebración para todos los que creían en él. Ahora, aquí en Hechos 2, vamos a encontrar en el versículo 12, déjenme bajar, déjenme sacar esto acá. En el versículo 12, dice, primer discurso de Pedro, ¿no? Nosotros estamos aquí en Hechos 2, sabemos que es la venida del Espíritu Santo y estamos en Pentecostés. No es el día de la Pascua, Pentecostés. Es otro día distinto. Entonces, en Pentecostés dice, en Hechos capítulo 2, versículo 12, del 12 en adelante, dice, primer discurso de Pedro, ¿sí? Y ahí empezó a predicar Pedro. Yo lo que le estoy buscando, para no leer todo, es el final de todo, que es el versículo 41 y 42. Acá se nota la vida de los primeros cristianos, acá como título, ¿no? Los primeros cristianos no celebraban Pascua, celebraban la cena del Señor o el partimiento del pan. Dice 41. Así que los que recibieron su palabra, después de ese discurso de la venida del Espíritu Santo y Pedro predicó, todos aquellos que se bautizaron, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, miren la cantidad, 3.000 personas. 3.000 personas. Voy a poner en azul, porque es importante ese número, ¿no? 3.000 personas. Y perseveraban, no es que decir, ahí no dice, y anualmente, no dice anualmente, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y acá está la clave, en el partimiento del pan. Ahí está la cena del Señor. Eso no es Pascua. El partimiento del pan no es Pascua, es la cena que enseñó dentro de la Pascua nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Me está entendiendo, amado hermano y hermana? Yo aquí les voy a poner otra vez la foto. Ahí tenemos el partimiento del pan. Eso no es Pascua. Eso es la cena, la última cena de nuestro Señor Jesucristo, la cual llamamos la cena del Señor, que es el partimiento del pan. No tiene nada que ver con la Pascua, nada que ver, eso no es Pascua.
La Pascua ya hay que sacrificar un animal, hay que pedir perdón por pecados y bueno, y redimir los pecados. Vaya a la historia judía a ver qué es Pascua. Ya vamos a analizar el texto de Pablo que dice que Cristo es nuestra Pascua. Si lo dice porque hay que celebrar una Pascua parecida a los judíos o simplemente está comparando lo que iba a ser, lo que es la Pascua de los judíos con lo que hizo Cristo en la cruz, que es la Pascua para nosotros los cristianos, pero no significa de que los cristianos tengan que hacer Pascua. Hay que interpretar bien ese pasaje. Seguimos con la Biblia. Bueno, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan, ¿por qué acá no ponen en la Pascua? No, porque la Pascua es una vez al año. Entonces no tiene nada que ver la Pascua con la cena del Señor. Y aquí tenemos la vida de los primeros cristianos. ¿Sí? Y ahí también participaban del partimiento del pan, de la cena del Señor, y no lo hacían una vez al año. Vamos a otro texto, para que vean que no lo hacían una vez al año. La cena del Señor no se hace una vez al año. Vamos a leer aquí, si no estaríamos todos muertos. Los cristianos se enfriarían, el Espíritu Santo lo apagarían los cristianos. No tiene la capacidad del cristiano, sin que Cristo lo ayude, de vivir un año sin pecado. Cristo nos está ayudando para que, encima que somos pecadores, para que no practiquemos el pecado, amados hermanos. Cristo nos ayuda para no practicar el pecado. Porque nuestra carne es débil, lo dice Pablo, que tenía un aguijón en la carne. Si Cristo no nos ayudara, por medio del Espíritu Santo, no soportaríamos una vida cristiana. No solo que no soportaríamos, sino que pasaríamos a ser cristianos practicando el pecado. Y la mayoría hoy son cristianos practicando pecado. La mayoría hoy soy cristiano, y no lo juzgo, que tiene una doctrina que no tiene nada que ver con la cristiana, que es tan liberal, que están practicando el pecado porque la eluden la doctrina de Cristo. La omiten, en algunos casos la omiten. Entonces cambia con una palabra, Dios quiere el corazón, nada más. No, Dios no quiere el corazón, Dios quiere que lo amen. Jesús quiere que lo amen. A ver si me entienden, Jesús quiere que le amen, y para amarlo hay que amar sus mandamientos. Entonces una persona que dice, no, yo no, los mandamientos, yo fallo continuamente, yo lo amo a Jesús, pero yo fallo continuamente en los mandamientos, entonces para mí es algo secundario los mandamientos, yo lo amo de corazón. Además Dios quiere mi corazón, Él sabe que lo amo, Él sabe que lo amo. Me hacen acordar a Pedro, que Cristo le tuvo que preguntar 3 veces si lo amaba. Él sentía por dentro que lo amaba, pero de tantas veces que le repitió Cristo si lo amaba, al final terminó dudando si lo amaba o no lo amaba. Todo el mundo dice que ama a Jesús, pero para amar a Jesús, Jesús está dando la respuesta: el que me ama, ama y guarda mis mandamientos. Más claro, échenle agua. Tenemos que amar los mandamientos. Claro que vamos a fallar porque somos pecadores, pero no vamos a practicar el pecado. Ahora, hay personas que no aman los mandamientos y practican el pecado, aduciendo que lo aman de corazón, que Cristo quiere el corazón, que más allá del pecado que tengamos, Cristo nos va a perdonar siempre, porque Él nos ama igual. No, no nos ama igual, porque la Biblia dice, Cristo dijo, el que me ama, ama y guarda mis mandamientos. No solo guardar los mandamientos, sino que tenés que amar los mandamientos. Porque si tú los mandamientos lo aplicás obligado, como hacen los judíos ortodoxos, en la ley mosaica, vas a fallar. Y te vas a mentir a vos mismo. El ser humano no puede ser santo porque quiere, o 100% santo porque quiere, no.
No podemos cumplir los mandamientos por obligación. A mí no me gusta cumplir los mandamientos, pero como quiero la vida eterna, lo voy a cumplir igual. Entonces lo estás cumpliendo obligado. Eso no es amar a Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a amar los mandamientos de Cristo. Entonces, cuanto amamos los mandamientos de Cristo, los cumplimos por amor. Y aún así, como somos pecadores, fallamos. Pero no vamos a practicar el pecado. Pues cada vez que fallamos, al amar los mandamientos, nosotros quedamos mal y tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? Vamos a seguir leyendo la Biblia ahora. Bueno, en el Hechos 20, estamos con el tema del partimiento del pan. Bueno, ahí tenemos a Pablo en Troas, después viajó a Mileto, y tenemos un discurso de Pablo en su despedida en Troas, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ¿se dan cuenta? El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Es decir, no estaban en Pascua para tomar la cena del Señor o hacer el partimiento del pan. Cuando la Biblia dice partir el pan, es porque están recordando al Señor Jesucristo. Se hizo una celebración continua, no de una vez al año. Cuando Cristo instauró eso, los cristianos lo hacían continuamente, no una vez al año. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ahí tienen la cena del Señor nuevamente. Dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto me hace acordar a mí, que quiero hablarles poco tiempo y termino alargando el discurso. ¿Sí? Ahí te das cuenta que el Espíritu Santo, muchas veces vos decís, el Espíritu Santo, voy a poner 20 minutos para que hable el Espíritu Santo. Este programa en su estándar es de 30 minutos, pero siempre pasa los 30 minutos, a la hora, 1 hora y cuarto. Pero bueno, es así, hermanos. Nosotros tenemos un estándar, pero el que manda es el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Claro, allí los discípulos estaban partiendo el pan y participaron de la cena del Señor. El partimiento del pan y la copa con el vino. Eso no es Pascua. No es Pascua. Ya tenemos 2 casos donde fuera de la Pascua está lo que es la cena del Señor. Seguimos adelante. Próximo versículo. 1 Corintios 5 es el gran tema de hoy. 7, 8. Que aún no entienden. Yo lo voy a poner en verde. 7. Ahí está. Dice, limpiaos pues. A ver si se ve bien. Sí, ahí está. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Acá, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, es algo que ya ocurrió. Ahí no está hablando de celebrar Pascua. Lo que está hablando allí a los judíos, primero está hablando de levadura. Hay que entender el contexto de lo que se está hablando, pero yo me voy a enfocar simplemente en el versículo. Y también voy a hablar de lo otro. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los judíos tenían la Pascua judía.
¿sí? Que era la fiesta más solemne de ellos, porque Dios los había librado de Egipto y los llevó a la tierra que fluye leche y miel, y es el Pesaj, ¿sí? La Pascua judía es una de las celebraciones, creo que la más importante de todas. Pero para nosotros lo más importante no es la Pascua. Le estaba diciendo Pablo que para nosotros lo más importante, es decir, nuestra Pascua es Cristo. Lo más importante es Cristo. Eso es lo más importante. Pero ese Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Ese cordero que ustedes comen, amigos judíos, que lo comen por siempre, nosotros, ese cordero, no lo tenemos porque ya fue sacrificado por nosotros una vez y para siempre. Y es Cristo. Cristo es lo más importante para nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Pablo no estaba enseñando a celebrar Pascua. Pablo les estaba diciendo a los judíos, lo más importante para nosotros, nuestra Pascua, es Cristo. Ustedes que van a ser cristianos, si van a celebrar Pascua, celébrenla, pero en Cristo ahora. Lo más importante no es que Dios los sacó ya de Egipto y los trajo a la tierra que fluye leche y miel. Ahora ustedes, judíos que son cristianos, su Pascua tiene que ser Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz una vez y para siempre. Eso le estaba diciendo Pablo a los judíos, a esa iglesia de Primera de Corintios. ¿Por qué le decía a los judíos? Porque dice versículo 8, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Pero qué dice? No con la vieja levadura, no como la Pascua antigua, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, con Cristo, con lo que enseña Cristo como cristianos. Celebremos, amados judíos, la Pascua con nuestra mente en Cristo. ¿Está entendiendo? Celebremos la Pascua con nuestra mente en Cristo. Esa es nuestra Pascua a partir de ahora, judíos. Ahora, para nosotros los gentiles, ese ejemplo está muy bien que toma Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros no tiene nada que ver la Pascua judía, porque es un tema de Dios con ellos. Lo más importante para nosotros y nuestra Pascua es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros, incluso por los judíos. Y ahí Pablo le estaba hablando a todos en ese momento, pero especialmente a los que iban a celebrar Pascua. Y en ese tiempo que hablará Pablo, los que celebraban Pascua eran los judíos, no los gentiles. Los que hacían fiesta de Pascua eran los judíos. Y hoy en día los que hacen fiesta de Pascua judía son los judíos. Si hay alguno, amén, dice Sandy Quiñones. Si hay alguno que festeja Pascua judía, en su caso siendo gentil, se está inmiscuyendo en algo que no le corresponde. Porque usted es gentil. No tiene nada que ver. Usted tiene que analizar qué es Pascua para los judíos. Yo no voy a hacer una clase de Pascua, de Pesaj, de lo que es, de lo que no es. Acá estamos hablando de la cena del Señor. Pablo lo que estaba haciendo ahí es comparar la levadura de antes con la levadura de ahora. Vamos a leer nuevamente. A ver, vamos a subir un poquito acá. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es el contexto de esto? Hay que ir arriba y abajo. Por ejemplo, acá dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. ¿Sí? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o con ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Se da cuenta? Con el tal ni aún comáis. Acá estoy moviendo. ¿Por qué comáis? Hay una gran diferencia. Una cosa es comer y otra cosa es partir el pan. Ahí Pablo no está hablando de la cena del Señor. Ahí Pablo está hablando de la fiesta de la Pascua. Porque en la Pascua se reúnen a comer ese cordero que se hace y que no debe sobrar nada. Ese cordero que comen, lo comen entre todos allí. Y ahí Pablo está diciendo con quién juntarse, con quién no, y habla de algunos pecados, porque hay algunos que están allí que tienen esa levadura, tienen pecados ocultos. Vamos a la parte de arriba, ¿sí? De lo que estamos hablando acá, el contexto de la parte de arriba. Mire cómo comienza. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y acá le está hablando a judíos. Acá le voy a poner en... Dice, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, no le está hablando a gentiles. El contexto nos está diciendo que Pablo no les está hablando a gentiles. Lo que dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Está hablando a judíos. Porque los gentiles están fuera de esa conversación. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y acá viene lo que no quería Pablo, la jactancia de ellos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no como con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo lo que estaba llamando es el arrepentimiento de los que comían la Pascua en pecado. ¿Entienden? Ahí no está ese versículo que usan algunos acá. Le voy a poner acá. En rojo. Limpiaos pues de vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, allí, así que celebremos la fiesta, dice el versículo 8. Ahí Pablo no está enseñando a celebrar ninguna Pascua a los cristianos. ¿Dónde está el mandamiento de celebrar Pascua allí? En ningún lado. Lo que le está diciendo a los judíos es, si tu Pascua es Cristo, si sos cristiano, nuestra Pascua debería ser Cristo, porque Él es el Cordero que se inmoló por nosotros.
Entonces, dejemos la vieja levadura y hagamos una levadura de sinceridad y verdad. No participemos de la Pascua en pecado, porque habla de pecados grandes que ni siquiera en los gentiles ocurre. Lo acabamos de leer, tanto arriba del contexto, que está en naranja, en rosado, y abajo se sigue hablando de fornicarios, de ladrones. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ahí no se está estableciendo una fiesta de Pascua cristiana, no tiene nada que ver el celebrar, el decir, porque ahí dice Pablo que nuestra Pascua es Cristo, Cristo está estipulando una Pascua cristiana una vez al año. No, eso no lo está haciendo, el contexto no muestra eso. Es una comparación, la Pascua judía con la Pascua cristiana, nada más. Lo más importante para el cristiano es Cristo, lo más importante para el judío es la Pascua judía, nada más. Es una comparación. Además, la cena del Señor no es lo mismo. Creo que ya se habló muy claro de este versículo. Y para ir terminando, tenemos Primera de Pedro. Y allí vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, 18. Vamos a bajar al 18 hasta el 21. Vamos a leer hasta el 21. Ahí está, acá. En rojo. Vamos a leer. Creo que se está entendiendo claramente este tema, ¿no? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está la simbolización de la Pascua, que como es Cristo, que Pablo habla, ahí la está hablando Pedro. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Se dan cuenta? Jesús es el Cordero Pascual del cristiano. Fue crucificado por nosotros. Hoy el cristiano no celebra Pascua judía con un cordero físico. El cristiano celebra la cena del Señor o el partimiento del pan. Y sabemos que para nosotros lo más importante en estos tiempos, cuando se celebra la Pascua judía, nosotros sabemos que nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Pero eso no simboliza de que, es decir, eso no es un mandamiento para hacer una Pascua cristiana. No, eso no es un mandamiento. Lo más importante para el judío es su Pesaj, es la Pascua judía. Lo más importante para el cristiano es saber que Cristo es nuestra Pascua, es lo más importante. Eso quiso decir Pablo, pero no estableció ninguna Pascua para celebrar. Ya lo mostramos en el contexto, ahí no estaba instituyendo una Pascua cristiana, celebrar Pascua cristiana, no, eso es de los judíos, no es de nosotros. El judío celebra su Pascua una vez al año, el cristiano la puede celebrar, la cena del Señor, el partimiento del pan, todas las veces que quiera, todas las veces que quieran, porque Jesús no establece el tiempo. Miren, yo voy a ir a este último versículo, que es la misma cena del Señor. Algunos enseñan que esto es un título. Sí, yo estoy de acuerdo, los títulos no están incluidos en los textos originales. Esto lo pone el traductor, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de lado eso de la cena del Señor,
¿sí? Abuso en la cena del Señor. 1 Corintios 11 nos va a hablar de los abusos de la cena del Señor. Mira, vamos a leer, a ver. Y esta cena del Señor, o el partimiento del pan, no es en Pascua solamente, dice, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se dan cuenta que la cena del Señor o el partimiento del pan no es algo que puede beneficiarnos, sino es un juzgamiento físico, psicológico y mental para el cristiano? Allí dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que analizarse para tomar la Pascua. La cena del Señor. Tanto hablé de la Pascua que me quedó la Pascua judía arriba. Cuando hagamos el partimiento del pan, el cristiano debe analizar su situación, debe analizarse. Por eso yo considero que una vez por semana es muy corto el periodo para un cristiano participar de algo tan delicado. Cada 6 meses es demasiado. El cristiano puede caer, la tentación es grande, los ataques del diablo son muchos, los dardos de Satanás son demasiados. Incluso a los que son débiles en la fe los terminaría matando demasiado tiempo. Los que están creciendo en el Evangelio sería demasiado, quedarían muy expuestos a Satanás y sus engaños si hay 6 meses de duración entre cada partimiento de pan. Entonces es demasiado tiempo. Imagínate cada un año. Si se hace cada una semana, es lo que yo le decía. Bueno, estoy congregando, y para tomar la cena es algo que dice que no nos juntamos para lo mejor, sino para lo peor. Yo tengo que estar bien con mi hermano, tengo que amar al prójimo, tengo que hacer el bien, evitar este pecado que tanto me gusta. Lo voy a hacer por amor a Cristo, voy a tratar de hacerlo y que Cristo me ayude hasta que lo deje. Pero quizás esa sea mi facha, sea mi aguijón, como dijo Pablo. Y lo voy a hacer cada una semana. Vas y tomás la cena. Tenés fuerzas. Termina la cena. El primer día ya estás como cenaste. Me siento regocijado, lleno de Dios. ¡Qué alegría! El primer día impecable. El segundo día te queda un poquito más y aguantás. Yo cuando llega el miércoles ya quizás ahí ya te sentí un poquito más débil y bueno, estás pensando, bueno, hoy es el día clave, vamos a mantenernos firmes. Ya estás haciendo fuerza, te das cuenta que ahí estás haciendo fuerza. Llega el jueves, ya estás queriendo pecar, pero pensás, no, pero el domingo tengo cena del Señor y no la puedo tomar de cualquier manera, entonces tenés que agarrarte. Y bueno, hoy jueves, me queda viernes y ya estamos en sábado y domingo y otra vez cena. Entonces, cada una semana como que te obliga a santificarte, te obliga a hacer las cosas bien. Cuanto lo haces cada semana. Entonces, al final el cristiano termina haciendo la voluntad de Dios obligado, para no quedar en evidencia en la cena del Señor y no tomar juicio. ¿Se entiende? Entonces un verdadero cristiano, para mí, tiene que haber un lapso de tiempo donde él pueda decir, fallé acá, tengo tiempo para arrepentirme, ¿sí? Igual me queda, si se hace una vez cada mes, por ejemplo, la primera semana uno la soporta, la segunda semana viene un ataque y capaz que cae, pero tenés una tercera semana para tratar de buscar la reconciliación con Dios, de fortalecerte nuevamente, de reenganchar a la semana anterior a la cena. Son un mes, casi 4 semanas y un poquito más. Entonces ya tenés tiempo de recuperarte, pero no lo haces obligado, lo haces natural.
Entonces yo considero que una vez por mes la cena es lo mejor. Una vez por mes. Una semana o 15 días para mí es poco. Entonces uno va a estar tomando la cena constantemente cada 15 días o cada primer día de la semana, como lo hacía Pablo en los lugares donde iba, que participaba. No siempre, eso no era un ritual que cada primer día de la semana iban a celebrar, no. La Biblia dice cada primer día de la semana porque en ese lugar se reunían cada primer día de la semana. Pero quizás en otro lugar no se reunían cada primer día de la semana. Entonces, amados hermanos, yo considero que una semana para mí como que el cristiano, ojo, la cena del Señor, el partimiento del pan, no tiene especificación. Entonces lo que estoy dando es un consejo. Entonces usted puede tomarlo o rechazarlo. Mi consejo personal, lo que yo siento, capaz que no es lo mismo que usted siente. Esto no es mandamiento. Entonces lo que yo estoy hablando es un consejo. Para mí, un mes de diferencia entre cada cena ya no sería obligado, como una obligación a santificarte, para no quedar en evidencia la cena, ¿sí? E ir a lo peor y tomar la cena del Señor en pecado, por ejemplo, o estando mal delante de Dios. En un mes uno puede recapacitar lo que está errado y todo eso, puede arrepentirse, orar a Dios, buscar hacer una conciliación con Dios, varios días íntimos con Dios para solucionar el tema, arrepentirse, buscar una salida. O sea, hay muchas cosas para hacer en un mes para llegar a la cena del Señor ya con el tema más o menos tratado con Dios. Pero normal, o sea, con una vida normal. Obviamente que uno cuando va creciendo en el Evangelio va a tener más fuerza en el espíritu. El que es débil va a ser débil hasta que sea fuerte. Pero hay débiles que no llegan a ser fuertes, hay débiles que quedan por el camino. Entonces, hermanos y hermanas, la cena del Señor es algo tan delicado y tan serio de que no puede ser muy seguido ni tampoco muy espaciado. Ya en un año nos perdemos. Si fuera un mandamiento celebrar cada Pascua, una Pascua especial en Cristo con el partimiento del pan, que no existe en la Biblia esa celebración, lo que existe es Cristo haciendo dentro de la conmemoración de la Pascua un partimiento de pan y una copa con ciertos ribetes donde enseña a sus discípulos que esto se debe hacer. No enseñó a comer del cordero, no enseñó a comer otras cosas que se hacen en Pesaj, ni todos los judíos. Solo enseñó el partimiento del pan y tomar de la copa. ¿Por qué? Porque es el cuerpo y la sangre, como estuvimos leyendo, que nos dan vida eterna y nos unen a Cristo, y debemos hacerlo eso hasta que Cristo venga. Ahí está bueno. Compartir pantalla y vamos a poner la Biblia que estábamos leyendo. Les pido disculpas. Ahí está, y volvimos. Dios te bendiga, hermano Javier Anderson. Gracias, hermano, por bello mensaje. Saludos en el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga, amén. Entonces vamos a liquidar con este tema. Bueno, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, atención, esto no es por favor lea conmigo, esto no es comer la cena del Señor en verde. ¿Qué dice la Biblia? No sé si me está mirando la hermana Sandy o el hermano Jefferson o Javier, no sé quién está mirando, pero en verde,
no está claramente estipulado la cena del Señor, incluso cena con minúscula. ¿Por qué? Porque si fuera con mayúscula tenía que ser una cena elaborada, como la cena de Pascua. Y la cena del Señor es con minúscula. Ahí dice cena del Señor y no es ningún título. No es ningún título. Ahí dice, esto no es comer la cena del Señor. La cena del Señor, que está en verde, es el partimiento del pan y beber el vino, que simbolizan el pan, el cuerpo de Cristo, en el cual nosotros analizamos al principio de la enseñanza de que nos da vida y vida eterna. Y si no lo comemos, estamos muertos. Muertos. Y el vino es su sangre, como cordero pascual derramada por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, remisión de nuestros pecados también. Y es el nuevo pacto, el último pacto de Dios con la humanidad, que establece la ley de Cristo y establece el Evangelio, es decir, creer en el Hijo de Dios para de esa forma adquirir la vida eterna. Entonces seguimos leyendo, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Esto no os alabo. Y abajo, Pablo sigue hablando sobre, porque yo recibí del Señor lo que yo también os he enseñado. Entonces ahí viene lo que es la cena del Señor. ¿En qué consiste? ¿En una Pascua? No. Ahí no hay cordero en esta Pascua. Hay pan y vino, nada más. Esa es la cena que tenemos nosotros. ¿Sí? Dice, versículo 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice, haced esto en memoria de mí. Lo voy a poner en rojo. Haced esto en memoria de mí. O sea, es un mandamiento. Acá dice, en rojo, haced esto. Si Cristo dice, haced esto, es un mandamiento, porque está pidiendo que lo hagamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, que lo voy a poner en rojo, es el Nuevo Testamento. Yo no sé por qué tienen tantos problemas en entender que pacto es lo mismo que, simboliza lo mismo que testamento. El testamento tiene cosas que ya están escritas y deben cumplirse. Y el pacto establece cosas que deben cumplirse. Entonces, ese pacto es de Dios con la humanidad. Y el Nuevo Testamento, con la muerte del testador, da lugar a un nuevo testamento, es decir, a que se empiece a cumplir ese testamento. Tiene que haber muerte del testador. Cristo murió, entonces ahí el testamento empieza a actuar. Y ese testamento tiene la ley de Cristo, las enseñanzas cristianas, cómo debemos presentarnos delante de Dios, y todo esto relacionado con el Evangelio. Todo eso es por medio de Jesucristo, de creer en Él, simplemente creer en Él. La palabra creer, como lo vimos en programas anteriores, tiene muchas cosas para aprender. Creer no es conocer, vi la pasión de Cristo y creo que Dios es real. No, creer es otra cosa. Hay que conocer quién es Cristo, que enseñó a arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a amarle realmente. Eso es creer en Él. Ser discípulos de Él. Un discípulo hace lo que Cristo hace, ser imitador de Cristo. Y acá está el tema. ¿Cuánto se da la cena del Señor? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto. Acá está el mandamiento. Haced esto. Lo vamos a poner en verde. Haced esto todas las veces
todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, no da tiempo. En rojo lo vamos a poner ahí. No, acá. Todas las veces en rojo. Todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y después en el versículo 26 vuelve a recalcar, así pues, todas las veces que comiereis, no dice una vez al año, dice todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se da cuenta? Acá tenemos la palabra, la cena del Señor. ¿Cómo se llama? Cena del Señor. ¿Cómo también se llama? Se llama, según lo que aprendimos en este estudio, el partimiento del pan. Entonces la cena del Señor se puede llamar cena del Señor o partimiento del pan. Es lo mismo. A mí me gusta más cena del Señor. También puedo llamar, bueno, nos reunimos el próximo domingo para el partimiento del pan. Es lo que hacían los cristianos. Pero Pablo habla de la cena del Señor. Entonces yo lo llamo cena del Señor. Ahí dice, esto no es comer la cena del Señor. Entonces es cena del Señor. No es Pascua cristiana, eso no existe. Que Pablo haya usado en ese versículo que hablamos un tiempito atrás, de primera de Corintios 5, versículos 7 y 8, es otra cosa distinta. No es que Pablo establecía que hay que hacer la cena del Señor una vez al año en Pascua. Nada que ver, eso es un invento, no existe eso, porque se interpreta mal ese pasaje. Bueno, hemos llegado al final, nos vamos a reencontrar de acá en 2 días, mañana lunes no, el martes, si Dios quiere y Dios permite, para una nueva emisión de este programa. Entonces, si alguien te dice, bueno, ¿cuánto se celebra la Cena del Señor? ¿Cada un año en la Pascua? Porque a mí me enseñaron que hay que celebrarlo en la Pascua, o cada una semana, porque dice la Biblia que Pablo lo celebraba cada una semana. Bueno, la Biblia dice todas las veces que lo hicierais. No da tiempo. Todas las veces que lo hicierais. Yo considero como consejo que cada un mes, es importantísimo hacerlo. ¿Sí? Para la ayuda para el cristiano, para que el Espíritu Santo no se apague. O sea, nosotros no hagamos apagar al Espíritu Santo. Entonces cada un mes es bueno. Cada una semana es como que te llevan a la obligado a cumplir la santidad. No, eso cada una semana no, porque termina la cena del Señor y ya estás pensando en la otra. No. Y cada un año, bueno, el cristiano deambula por los 12 meses del año pecando y haciendo lo que quiera, porque la cena del Señor, donde hay que rendir cuentas, está tan lejana que, bueno, hace lo que quiere. La hermana Sandy dice, gracias hermano por el mensaje, hermano Marcelo, muy bien explicado, muy bien. Nos estamos reencontrando entonces dentro de 2 días. Dios los bendiga a todos, la paz de Cristo quede con todos ustedes. La paz de Cristo, amados hermanos, hasta el martes, si Dios quiere, permiso.